Buenos días. Pues en primer lugar quiero extender un saludo a los representantes de la Cámara, Jorge Alberto Gómez y Mauricio Andrés Toro, por liderar este espacio. También un saludo al resto de integrantes de la sociedad civil que nos están acompañando, como también a otros integrantes del gobierno nacional, de los gobiernos territoriales y al experto independiente Víctor Madrigal, que también está presente. Como les decía, mi nombre es Juan Felipe Rivera, soy integrante de la ONG Colombia Diversa y para nosotros es un honor estar en la presente audiencia. Primero voy a empezar un poco por hablar muy brevemente de algunos hechos que creo que nos ilustran mucho sobre la necesidad de una política pública. Mensualmente se agregan a personas LGBT por parte de la fuerza pública, donde existe una práctica de perfilamiento y donde la política criminal de Colombia tiene un efecto desproporcionado sobre poblaciones vulnerables. En la misma Colombia, con una constitución admirable y una sentencia de lujo, le cortan un brazo a un joven gay en Sincelejo. Mientras se celebra el mes del orgullo, asesinan a mujeres trans indiscriminadamente. A pesar de la normatividad y las sentencias, el acoso escolar contra niños, niñas y adolescentes LGBT sigue rampante. Han pasado un poco más de 5 años desde el fallo de Sergio Urrego y hoy en día seguimos viendo los mismos problemas. A las personas LGBT las discriminan en los servicios de salud y a las personas trans les niegan el acceso a la salud relacionada con su tránsito de género, a pesar de que ya hay más de 5 fallos de la Corte Constitucional en la materia. En el caso de defensores y defensoras de derechos humanos LGBTI, el Estado hace poco o nada para evitar su estigmatización y la violencia contra estos. Prueba de esto es la reciente quema de la casa de un activista LGBTI en Sucre. Y como si no fuera suficiente, los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que han tenido un costo muy alto y unos innumerables sacrificios, ahora también se ponen en riesgo estos avances cuando jueces de la República deciden que las personas LGBTI no son dignas de acceder a la justicia o peor, se llevan por delante el ordenamiento jurídico profiriendo fallos no basados en derecho. Creo que solo estos 7 elementos de muchos más hacen más que claro que la necesidad de una política pública robusta es necesaria. Ahora bien, hablando de la política pública, creo que pues, voy a presentar como varios puntos. El primer punto es que la política pública no es recoger qué ha hecho cada ministerio o entidad del gobierno nacional. El plan de acción no puede ser un ejercicio de memoria de qué vienen haciendo cada una de las entidades, ni tampoco es admisible que exista una política pública y no haya una articulación para realizar esas acciones. Por otro lado, el plan de acción determina acciones, compromisos políticos, pero también debe tener unos respaldos presupuestales. Y aquí hago una invitación muy importante tanto al Honorable Congreso de la República como al resto de integrantes de sociedad civil, y es que miremos más allá de esas acciones. Hay que mirar, yo creo que si se ha estructurado una planeación clara para empezar a superar esas barreras históricas, pero también hay que analizar cuál es la asignación presupuestal, qué SDPs tienen frente a este tema, cuál es el registro presupuestal y cómo es la ejecución de cada actividad planteada, junto a sus respectivos indicadores. Hay un punto clave que creo que también se ha mencionado desde la misma invitación que está haciendo el Congreso, y es el tema de la voluntad política. Hay una realidad y es que el decreto 761 de 2018, más allá de fijar unas acciones específicas y asignar unos presupuestos, lo que contiene son unos objetivos y unos ejes temáticos y una estructura dentro de la cual se desarrolla la política pública. Y contrario a lo que se puede pensar en ocasiones, el Ministerio del Interior no es el que le va ordenando al resto de ministerios qué hacer. El Ministerio tiene un rol de secretaría técnica, pero también impulsa la política pública. Por esa razón, el corazón de la política pública en su plan de acción requiere un ejercicio de concertación y discusión entre las entidades y ojalá con la retroalimentación de la sociedad civil. De este proceso salen las acciones destinadas a superar las barreras y problemáticas identificadas en cada eje. Por esa razón, hago una invitación y creo que es un error enfocarnos únicamente en qué está haciendo el ministerio y es importante que miremos qué están haciendo las otras entidades. Creo que si efectivamente hay una coordinación tan clara y una política pública y un plan de acción estructurado, cualquier entidad o cualquier ministerio tendría la capacidad de explicar qué está haciendo en su sector junto con el resto de sectores en distintos temas. Por último, creo que es claro que si no existe una voluntad política y un lineamiento claro del gobierno nacional, transversal a todas las entidades del mismo orden, no va a ser posible tener un plan de acción y una buena política pública. Y más si esta se enmarca al interior del Sistema Nacional de Derechos Humanos, donde ejerce un liderazgo clave la Consejería de Derechos Humanos, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos. Por último, quiero hablar de 2 incidentes que nos presentan un poco la preocupación sobre la voluntad política del gobierno. El primero tiene que ver con el tema del COVID y personas LGBT. Durante uno de los momentos más fuertes de la pandemia, Colombia Diversa presentó un derecho de petición a algunas entidades del gobierno nacional, incluyendo la presidencia. En este se indagó sobre acciones adoptadas por el gobierno nacional para la pandemia y personas LGBT y se presentaron algunas recomendaciones realizadas por la CIDH y por el experto independiente Víctor Madrigal que nos acompaña. ¿Saben cuál fue la respuesta de presidencia? Nos enviaron el link de la página de presidencia sobre los decretos expedidos en el año 2020 para que revisáramos qué había hecho el gobierno. En otro caso reciente,
en relación con la situación de Luis Álvarez Campuzano, el adolescente que le quitaron un brazo por un incidente de violencia homofóbica en Sincelejo, solicitamos junto a Sucre Diversa a varias entidades del gobierno nacional distintas medidas. Concretamente le pedimos a Presidencia y Vicepresidencia, primero, que hiciera una comunicación pública rechazando lo ocurrido, y segundo, que desde la política pública del Sistema Nacional de Derechos Humanos se priorizaran acciones para enfrentar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, en especial aquella contra niños, niñas y adolescentes desde los sectores de cultura, salud, educación y justicia. ¿Cuál fue la respuesta de Vicepresidencia? Que la competente para adelantar lo solicitado era la Alcaldía de Bogotá, junto con la Fiscalía y la Defensoría. A mí me gustaría cerrar con algo. La política pública no es un capricho de sociedad civil, es una necesidad. Si algo está demostrando la realidad de las personas LGBTI en Colombia, es que no ha sido suficiente con obtener victorias legales en el Congreso y en la Corte Constitucional. Es extraño, y creo que esto podrá dar fe Germán Humberto Rincón Perfetti, que a pesar de que hayan pasado más de 5, 10 o 15 años después de victorias, continuamos viendo los mismos problemas. Pero además quiero afirmar que la ausencia de una política pública nos está costando los sueños y nuestras vidas. Muchas gracias por la atención.